Y hablamos de bullying o de acoso escolar. El pasado 2 de mayo se celebró el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en niños y jóvenes a nivel mundial. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concientizar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en centros escolares. De este tema vamos a hablar con Nadia Rodríguez, docente, miembro de la asociación Si nos reímos todos. Le damos la bienvenida, la saludamos y la recibimos aquí en Telediario Federal. ¿Cómo estás, Nadia? Va, Buenas Nadia, tardes. ¿qué decís? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto tenerte por aquí. Bueno, para poner un poco de luz a esto que a veces, este término, ¿no?, que a lo mejor estamos tan acostumbrados a usar y que a veces podemos poco definir en ejemplos, ¿no? Y que a veces confundimos también lo que es bullying con grooming. ¿Te parece definimos conceptualmente como para poder diferenciarlos? Sí, bueno, así como vos decís, es un término que se presta a confusión en realidad, pero el bullying concretamente es todo tipo de acoso verbal, físico, psicológico, pero que tiene, o sea, como que se sostiene en el tiempo. A veces se confunde con conflictos ocasionales, pero la diferencia principal es que entre la víctima y su acosador se perpetúa a lo largo del tiempo, es sostenido. Claro, bullying y acoso escolar con la inserción de redes se ha transformado en este ciberbullying, ¿no?, que es el seguimiento también, el acoso en redes sociales. ¿Cuál es la situación, el panorama de Argentina respecto a este tema? Bueno, en este marco de pandemia, así como vos decís, todos los ciberdelitos, por decirlo de alguna manera, se intensificaron en este uso desmedido de las redes. Por eso es muy importante, siempre se hace hincapié en que los niños principalmente tengan un acceso supervisado. Sabemos que existen los juegos en red con salas de chat en los que puede contactarse cualquier tipo de gente y se dan estas situaciones de agresión, de acoso, de violencia. Por eso nosotros como organización trabajamos principalmente en la prevención, Claro. Concientizando, mostrando, trabajamos con casos concretos, como una manera de visibilizar todos estos asuntos. Por supuesto que los niños y los adolescentes son los más vulnerables, ¿no?, en este contexto, pero ¿cuál es el origen, ¿no?, social de tanta violencia expresada así, con estos acosos y con estos gestos que se pueden sostener en el tiempo y que tanto daño pueden hacer? Sí. Generalmente en esto que es mediante la virtualidad, muchas veces las personas se esconden a través de perfiles falsos, entonces es mucho más difícil quizás llegar a identificar algunos casos, porque no es tan fácil como si fuese de manera presencial, ¿sí? Por eso es importante estar muy atento a los cambios de conducta. Hay como algunas conductas repetitivas por ahí que nos indican que algo no está bien. Entonces es muy importante observar y estar atentos, principalmente en los niños, que son por ahí los que más lo sufren y no pueden exteriorizarlo, a veces por miedo, porque se encuentran amenazados, porque a veces sienten culpa. Entonces es muy importante como adultos estar atentos a todo tipo de señales. Así es, prevenir y formar niños y jóvenes justamente que no realicen bullying hacia otros también, ¿no? Porque desde todos los lugares deberíamos formar. ¿Cómo educamos justamente a estos niños y a estos jóvenes para prevenir desde todos los lugares y de todos los roles el bullying? Sí, es muy importante comprometernos desde el lugar que ocupemos, como papás, como docentes, como supervisores, tenemos que estar atentos. Por eso uno de los objetivos de la asociación, el año pasado en el marco de la virtualidad se abordaron muchísimos temas referidos al acoso, a la discriminación, a la convivencia, al bullying, al ciberbullying, a través de charlas de Instagram abiertas a toda la sociedad,
para que estos temas se escuchen y se trabaje en consecuencia de ellos. No puede ser que estos temas solamente nos llamen la atención cuando nos pasan. Tenemos que prevenir, tenemos que ocuparnos y tenemos que ser parte de la solución. Si queremos que no pase, tenemos que aportar desde el lugar en el que ocupemos. Nadia, porque ¿qué pasa? Claro, en la escuela, me imagino, ¿no? En el espacio áulico o en ese grupo de chat, hay un agresor, pero también hay una red que a lo mejor sostiene y avala la agresión también, ¿no? Exactamente. ¿Cómo cortar con ese tipo de acosos y de violencia y de bullying? Sí, sí. No se trata solamente del agresor y la víctima, sino de todo el entorno que es cómplice. Puede ser por miedo, porque estén bajo amenaza, porque no quieran involucrarse. Entonces terminan siendo cómplices de la situación. Nadia, detectada esta situación, ¿no?, de bullying, ¿cuáles son los pasos posteriores? ¿Hay que generar una denuncia? ¿Hay que hablar con personal pertinente? Porque muchas veces lo podemos detectar cuando no lo pudimos prevenir, ¿no?, cuando ya no sucede. ¿Cuál es el paso siguiente para judicializar o para que esto tenga una sanción y no se repita? ¿Qué habría que hacer? Bien, la asociación está conformada por diversidad de profesionales, desde padres de familia, abogados, psicólogos, psicólogos que se desempeñan en varios campos. Entonces el trabajo que se hace ante la detección de algún caso es un trabajo justamente en red. Todos los profesionales se involucran en el caso y hacen su aporte, sosteniendo también a la familia de la víctima, y se sigue el camino correcto, teniendo todas estas herramientas judiciales que avalan el proceso. Voy, genero y planteo una denuncia concretamente. Y lo más difícil es que las víctimas se animen a hablar, a contarlo. Que ese es el primer paso y generalmente es lo que más cuesta. Justamente por eso. ¿Por qué cuesta tanto, Nadia? ¿Por qué cuesta tanto que se manifieste, que sea visible en una situación de bullying? A veces entre pares, ¿no? Y lo más complicado es animarse a hablar, encontrar a alguna persona que te genere esa confianza, a quien vos puedas contarle. Por eso la idea es que todos podamos comprender esta problemática y actuar, saber cómo actuar. En el caso de los docentes, escuchar, estar atento a las conductas de los chicos, a sus comportamientos, prestarle atención a todas las situaciones que van surgiendo en el aula, en el club, en todos los lugares, para tratar de identificarlo lo antes posible y poder trabajar en consecuencia de eso. Y estos agresores juegan con una ventaja para con la familia, ¿no?, por la disociación que tenemos con la tecnología. Por ahí los más grandes estamos un poco alejados del control y por ahí no sabemos cómo realizarlo específicamente. Estos personajes nefastos juegan con esa ventaja, ¿no? También pienso en capacitar a la familia para saber de qué se trata, porque por ahí un chico puede estar siendo víctima de bullying o de ciberbullying y no poder detectarlo en la familia. Ustedes también brindan esas herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante que si nosotros permitimos a nuestros hijos el acceso al mundo digital, sepamos cómo son las aplicaciones que ellos manejan, cómo se manejan, cómo se relacionan. Por ejemplo, de los juegos en red sabemos que existen salas de chat. Entonces, como papás tenemos que estar atentos. No es solo darles el celular para que se diviertan, sino saber dónde están, saber dónde navegan, qué buscan, con quién se relacionan, aprender nosotros a manejar las mismas aplicaciones que manejan los chicos. Por último, Nadia, ¿han aumentado los casos de bullying y ciberbullying en este tiempo de pandemia? Sí, muchísimo. Fue muy notorio el aumento. Sí. Muy bien. Y principalmente en todo desde la virtualidad, el ciberbullying, el acoso virtual. Bueno, lo vemos a diario en las redes sociales, los mismos comentarios que se publican en Instagram, en Facebook.
Sí, con casos, siempre a través de perfiles falsos, pero con casos extremos que han pasado, ¿no? Claro, con casos extremos que han sucedido lamentablemente en Argentina y en el mundo, ¿no? Hay que estar atentos básicamente. De informar justamente para prevenir y acompañar por sobre todo a los más vulnerables, que son los jóvenes y los niños por sobre todas las cosas. Nadia Rodríguez, muchísimas gracias por el tiempo y por el gran aporte a nuestro programa. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.